Sale, entonces recuerden que estamos platicando desde las sesiones anteriores de las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos o reacciones alérgicas a los fármacos. Y estamos analizando la clasificación de Healy-Coombs, que nos dice cuatro estadios, cuatro estratificaciones clínicas. Recuerda, y les decía que esta clasificación tiene que ver de acuerdo a cómo se presentan clínicamente los casos y cómo se generan desde la base inmunológica. Y decíamos que no porque una persona presente un estadio 4 quiere decir que es más grave que un estadio 1. No. Recuerda que en cada estadio va a haber sintomatología clínica que puede ser desde la más sencilla hasta la más complicada, que ahora sí puede poner en riesgo la vida de un paciente. Entonces, la hipersensibilidad tipo 4, que es la que nos falta por revisar, es una hipersensibilidad o una situación que va a estar prácticamente, decía, un tanto tardía la reacción. Es una reacción de hipersensibilidad tardía, es decir, que una vez que administramos los fármacos, normalmente pueden aparecer hasta 72 horas de administrado. Esta reacción de hipersensibilidad desde el punto de vista en base inmunológica, recuerda que decíamos que cuando las clasificamos, decíamos que todas esas reacciones de hipersensibilidad tienen una base inmunológica y una base no inmunológica. La base inmunológica está mediada por linfocitos sensibilizados. Recuerda y comentábamos que los linfocitos dentro de la vigilancia inmunológica son células que se encargan de ir circulando aquí por todo nuestro sistema circulatorio, y pues es haciendo esa vigilancia, ¿no? Veando, checando qué pasó. Si en alguna situación se requiere, se activa la cascada de la inmunidad, pues se activan esos linfocitos produciendo anticuerpos, tanto anticuerpos que actúan directamente sobre un antígeno o creando anticuerpos como moléculas señalizadoras, acuérdate. Como moléculas señalizadoras, ¿sale? Entonces, estas moléculas señalizadoras, que estos complejos inmunitarios se adhieren a las estructuras, a las células, a las bacterias, a los virus que hay que destruir, y ya las células citotóxicas tienden a la destrucción. En el caso de la hipersensibilidad tipo 4, hay veces que linfocitos pueden estar en contacto con un antígeno, en este caso con un fármaco, a un fármaco aptenizado, y recordamos que cuando un fármaco se apteniza es cuando esta pequeña estructura molecular se une a una proteína de transporte y ahora sí puede ser reconocida como un antígeno en general o puede desencadenar la respuesta inmunitaria. Entonces, un linfocito puede estar en contacto en un inicio con este fármaco aptenizado y no desencadenar de manera general una respuesta inmunitaria o una respuesta inmunitaria muy baja. Pero sucede que si este linfocito va a estar en contacto de manera continua, esporádicamente, con este mismo fármaco optimizado, el linfocito tiende a sensibilizarse. ¿Qué quiere decir? Que está predispuesto a que en alguna situación, cuando eventualmente vuelva a estar en contacto con este fármaco optimizado, no solo desarrolle la respuesta inmunitaria, sino que desarrolle una respuesta inmunitaria exagerada, exacerbada, ¿no? O sea, está muy al tiro, muy sensible y exagera en su respuesta. Y entonces esa respuesta exagerada es lo que va a llevar la respuesta clínica a lo que continúa. Entonces, la hipersensibilidad tipo 4, mediada por linfocitos sensibilizados, se genera algo que se denomina la dermatitis alérgica por contacto. Entonces, esta, o lo que es una reacción inmunopatológica tipo 4, lo que les había dicho, una dermatitis alérgica por contacto, una DAC, que es una afectación principal a las
membranas mucosas y a la membrana dérmica. Entonces, la reacción de hipersensibilidad tipo 4, el principal órgano de afectación va a ser hacia, primero, la piel y mucosas, pero al tejido epitelial. Entonces, dependiendo del grado de hipersensibilización y de reacción inmunológica, va a ser la extensión de esta reacción. Y aquí la pregunta, ¿en dónde tenemos tejido epitelial? ¿En dónde encontramos el tejido epitelial? A ver, ¿los escucho? ¿En dónde encontramos tejido epitelial? ¿En los vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos, ¿dónde más? ¿Vías respiratorias? Vías respiratorias, ¿en dónde más? ¿La boca? La boca, ¿dónde más? En cavidades. Cavidades. O sea, el tejido epitelial es el tejido más abundante del sistema. O sea, prácticamente en todos los órganos, en todo nuestro sistema, vamos a encontrar tejido epitelial. O sea, no hay órgano que no tenga un componente dentro de su estructura como parte al tejido epitelial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una reacción de hipersensibilidad tipo 4 en un inicio afecta, digamos, es muy limitada, afecta zonas específicas de la piel y de la dermis. Puede afectar a mucosas, pero si la reacción de hipersensibilidad tipo 4 es generalizada, va a afectar todo el tejido epitelial o una gran cantidad del tejido epitelial. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una reacción de hipersensibilidad tipo 4 puede incluso, cuando es generalizada, poner en riesgo el funcionamiento de uno o varios órganos. Y esa alteración en ese uno o varios órganos puede desencadenar en complicaciones, fallas orgánicas múltiples y que puede desencadenar en la muerte del paciente. Entonces, por eso les decía, todos estos estadios de hipersensibilidad 1, 2, 3 y 4 van desde lo más tranquilo, más, por decirlo, más aceptable o no peligroso para la vida, hasta una situación muy compleja que sí pone en riesgo la vida del paciente y que debemos estar al contacto. Ahora, la diferencia aquí, les decía que la hipersensibilidad tipo 4 normalmente tienden a ser tardías. O sea, no es que tú coloques un medicamento en la administración en el consultorio, luego vaya a ponerse en riesgo, ¿no? Aquí normalmente este tipo de hipersensibilidades se dan por una mala administración de fármacos. Pacientes que no concluyen de manera adecuada los esquemas terapéuticos. Pacientes que, me duele la garganta, siento que tengo infección, porque acuérdate, en la base no inmunológica de las reacciones de hipersensibilidad, uno de los elementos tiene que ver con los fármacos. Y recuérdate que hay fármacos o grupos farmacológicos que per se o de manera intrínseca van a tener predilección o favorección a que se produzcan reacciones de hipersensibilidad. Uno de esos grupos son los antibióticos. Entonces, paciente que diga, pues como que tengo diarrea, va a la caja de medicinas, se toma 2 ciprofloxacinas. Ya se le quita la diarrea, pues ya, no toma más. No, pues que me tengo un dolorcito de garganta, voy y me tomo una amoxicilina. No, que tengo dolor para orinar, voy y me tomo un trimestoprim. Entonces, pacientes que al administrar estos tipos de antibióticos, sobre todo, de manera abusiva o de manera no estandarizada, generan esto, generan la sensibilización linfocitaria. Y entonces el paciente puede haber tomado 1, 2, 3 años de manera desorganizada algún antibiótico y en algún momento se toman el medicamento y entonces el linfocito ahora sí no está para aguantar sus chistecitos y reacciona de manera exagerada. Y les decía, puede ser desde algo tan sencillo como un rash cutáneo hasta poner en peligro la vida del paciente.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Luego, ahora bien, normalmente estas reacciones de hipersensibilidad, les decía, tienen una base. Primero, la base celular es que estén hipersensibilizados o muy sensibles sus linfocitos. Pero también tiene un componente químico. Recuerda que hay sustancias inflamatorias o proinflamatorias que son extras y que ayudan al sistema de la respuesta inmunitaria. En este caso, vamos a hablar que en estas reacciones de hipersensibilidad tipo 4, las sustancias químicas inmiscuidas en el desarrollo de este tipo de reacciones van a ser la interleucina 1, la interleucina 2, que son citoquinas de quimiotaxis celular, y el factor de necrosis tumoral alfa, que es un mediador inflamatorio. Entonces, estas tres sustancias, una vez que son, aparte, después de que el linfocito se sensibiliza, se actúa, estas tres sustancias se secretan de manera exagerada. Esto es algo que se denomina, cuando se presenta, déjenme aquí poner mi herramienta de anotación. Estas sustancias normalmente se tienen que secretar en unas respuestas inmunitarias. Cuando se secretan en una forma exagerada, es algo que se denomina, y se lo pongo entre comillas, una tormenta de citocina. Una tormenta de citocina. Es decir, es una respuesta de secreción exagerada de este tipo de sustancias que, en lugar de ayudarnos a combatir a un patógeno, o en este caso a tratar de evitar la respuesta inmunológica sobre el fármaco, generan un daño. Este es un parteaguas. Este mismo proceso se da, por ejemplo, ahora en la famosa enfermedad por la COVID-19, en el cual el virus genera vean, es raro este virus. Este virus genera una reacción inmunológica exacerbada. O sea, en lugar de que el sistema en un inicio sí trate de combatirlo, el mismo virus genera una respuesta exacerbada del sistema inmunitario, y que el paciente genera una tormenta de interleucinas o una tormenta de citocinas, que al final de cuentas son estas y ya no el virus las que pueden generar lesiones a largo plazo. De hecho, se sabe que muchos pacientes que han estado, que por un tiempo muy largo en tiempo en terapia intensiva y que tienen muchas complicaciones, ya no son por el virus, o que incluso han superado la infección por el virus, pero esta secuela de tormenta de citocinas que deja la infección por coronavirus es la que va a generar el daño en el endotelio de los alvéolos pulmonares, y por ende algo que se llama síndrome de deficiencia respiratoria aguda, y por eso, aún estando intubado el paciente, no puede recibir oxigenación adecuada y termina por fallecer. Entonces, es esta parte igual, el mismo mecanismo. Entonces, el fármaco, les decía, reaccionado, se secreta gran cantidad de interleucinas 1, 2 y factor de necrosis tumoral, y esto genera de manera local inflamación dérmica, tanto, les decía en un inicio, de las capas superficiales de la piel, la dermis, epidermis, pero en efectos mayores puede generar inflamación de las mucosas o una inflamación generalizada de todo el tejido epitelial de nuestro cuerpo, y puede desencadenar en algo que se denomina necrólisis dérmica, dermoepidérmica. O sea, no solo se muere la piel, sino se destruye la piel, ¿no? Necrosis, la muerte del tejido. Lisis, que no solo se muere por falta de aporte de sangre, sino también hay una destrucción de la unión dermoepidérmica. Entonces, y es bastante complejita esta situación, tanto clínica como funcional. Y a su vez,
esta interleucina 1, interleucina 2, lo que termina por actuar y las células que tienen que ver ya como mediadores, acuérdate, el linfocito sensibilizado desencadena la respuesta inmunológica al estar en contacto con el fármaco optimizado. Esa respuesta inmunológica se transcribe en la secreción exagerada de interleucina 1, interleucina 2, factor necrosis tumoral alfa. Estas sustancias per se pueden generar esta inflamación dérmica, pero a su vez estos factores de estas tres moléculas, complejos moleculares, se adhieren a las células dérmicas y sirven como sustancias señalizadoras, es decir, le ponen el dedo, lo señalan para que el CD4 y los fagocitos den cuello, muerte, Z. O sea, acuérdate que estas células no es que tengan ojitos, no se dan cuenta quién, sino simplemente hay una célula con la molécula señalizadora que hay que destruir, ellas van y le dan cuello, ¿sale? Y entonces este ciclo se vuelve un tanto repetitivo, porque acuérdate que en las reacciones de hipersensibilidad normalmente la inflamación se tiende a volver crónica, deja de tener una estadificación y un orden, ¿no? Acuérdate de la limitación, de tratar de eliminar y reparar, y entonces se vuelve un proceso completamente desorganizado y eso desencadena algo que se llama un daño tisular. Y les decía, el problema es que ese daño tisular, dependiendo el número de órganos que sea afectado, podrá o no poner en riesgo la vida de nuestro paciente. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No, doctor. ¿Puede repetir lo de CD8, por favor? Ajá. Entonces les decía que, repito todo el proceso, les decía que el linfocito sensibilizado, una vez que se activa por el contacto con el fármaco acterizado, va a activar, a desencadenar la respuesta inmunológica que se inicia, se expresa mediante la secreción de estas tres sustancias, interleucina 1, 2 y factor de necrosis tumoral. Estas sustancias por sí mismas pueden generar inflamación dérmica, ¿sale? O sea, inflaman las mucosas y el tejido epitelial. Pero, asimismo, estas sustancias sirven como moléculas que se adhieren a las células dérmicas, a los receptores de las células dérmicas. Se llaman que entonces son sustancias señalizadoras. Entonces, una vez que este complejo de sustancias se adhieren a receptores de estas células, las células CD8 y los fagocitos las identifican como células a las cuales hay que destruir. Y entonces empieza algo que se denomina la necrólisis dermoepidérmica, porque por dos mecanismos, por el mismo mecanismo de las sustancias químicas y por un mecanismo de tipo celular que les está dando cuello aquí. ¿Sale? Sí, ya, gracias. Y entonces, déjenme borrar esto, pues entonces vemos algo así, ¿no? Espero que puedan captar bien la imagen en la pantalla, se ve adecuadamente. ¿Sale? Entonces vean la característica de la piel, se hacen vesículas, ¿sale? Ampollas, enrojecimiento generalizado, se ve ya destrucción del tejido epitelial, incluso aquí podemos ver la presencia ya de úlceras como tal, ¿vean? ¿No? Lesiones diseminadas, y les decía, estas lesiones, vean, aquí hay ampollas, por este lado hay vesículas, ¿sale? Enrojecimiento generalizado. Entonces, dependiendo la extensión de esta reacción, va a ser la respuesta del organismo a que pueda estar susceptible o no para una reacción que ponga en peligro la vida del paciente. ¿Sale? Ahora, en el caso más extremo de la necrólisis epidémica es el denominado síndrome de Steven-Johnson,
que es algo que ustedes investigaron. Entonces, alguien que me platique que la definición, levanten su manita, la definición del síndrome de Stevens-Johnson. A ver, iPhone de Esmeralda. Bueno, yo busqué y dice que es un trastorno grave poco común de la piel y de las membranas mucosas, que suele ser una reacción al medicamento que comienza con síntomas similares a los de la gripa, seguidos de un sarpullido doloroso que disemina ampollas. Y la capa superior de la piel afectada muere, se desprende y comienza a curarse después de varios días. Ok. Gracias, Esmeralda. A ver, Liz, ¿qué más nos puede sonar? ¿Cómo es la sintomatología clínica del síndrome de Stevens-Johnson? Ah, sí, doctor. La sintomatología. Bueno, dice que se caracteriza por síntomas inespecíficos como fiebre y malestares generales, síntomas respiratorios o gastrointestinales. Posteriormente se desarrolla una erupción morbiliforme de inicio súbito y simétrico, que clásicamente se localizan en el tronco y luego se diseminan en el cuello, la cara y las partes próximas de extremidades, generalmente respetando las áreas distales y cuero cabelludo. También dice que se forman máculas de color púrpura de bordes mal definidos sobre la piel, eritomatosa o lesiones en llana atípicas y dolorosas. Ok. A ver, Jenny, ¿y cuál es qué tanto pone en riesgo la vida del paciente el síndrome de Stevens-Johnson? Bueno, Doc, yo encontré como otras definiciones y no sé si sea el mismo. Me aparecieron diagnósticos en los pacientes sin antecedentes de ingesta de fármacos. Se destaca etiología viral, micótica y bacteriana, herpes simples y micoplasma. El tiempo transcurrido desde la ingesta de medicamento hasta la aparición del cuadro clínico oscila desde unos días hasta 4 semanas. En los pacientes con diagnóstico de síndrome de Stevens-Johnson, es importante la búsqueda intensiada de estomatitis y síntomas que involucren la tráquea y bronquitis. Ok, perfecto. Marisol, dime, ¿se puede dar algún tratamiento para este tipo de situaciones? Sí, bueno, yo encontré que es el cuidado de las heridas por el desbrindamiento de heridas en condiciones estériles, ungüentes que retengan la humedad, el manejo de líquidos y electrolitos por el aumento de la pérdida de agua por la dermis desnuda y, bueno, el apoyo nutricional, que es la alimentación oral precoz con alto contenido calórico, el manejo de la temperatura, que es de hasta 30 o 32 grados centígrados para evitar el gasto excesivo de calorías, el cuidado de los ojos, que sería con lubricación diaria, gotas de eritromicina para prevenir infección y gotas de corticosteroides para reducir la inflamación y el control de dolor y cuidado pulmonar. Ok, entonces, muchas gracias, Marisol. ¿Algo más que quieras agregar, Itzel? Sí, respondiendo a su pregunta sobre el impacto o qué tan grave puede ser en una persona, en el artículo que leí decía que el impacto es significante en la salud pública porque tiene alta morbilidad y mortalidad. Exactamente. Entonces, como vieron, decía ahí claramente, ¿no? Que le decía, el síndrome de Stevens-Johnson, acuérdate que las respuestas de hipersensibilidad pueden ser relacionadas con cualquier estímulo. Pues aquí nosotros lo estamos enfocando a los medicamentos, pero puede ser de reacción, sobre todo a agentes patógenos, como bien mencionaron, virus, bacterias, hongos, o puede ser incluso hasta alimentos en algunos casos extremos de personas. Acuérdate que cualquier sustancia puede actuar como antígeno. En este caso nosotros lo estamos enfocando
a la antigenización de información de antígeno por parte de un fármaco. Entonces, como bien mencionaron todos compañeritas, vean, el síndrome de Stevens-Johnson es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 de Helicobs bastante exagerada. También este síndrome de Stevens-Johnson puede ser hasta cierto punto en algunas partes desde un abanico muy florido, muy ostentoso, pero que no ponga en peligro la vida del paciente, hasta algo tan grave como falla orgánica múltiple. El tratamiento tiene que ser sintomatológico, de acuerdo, porque la causa no la podemos retirar, o la causa prácticamente se retira rápidamente. Si es que es de origen infeccioso, bueno, tratar la infección, pero si es por algún agente inerte como un fármaco o un alimento, sobre todo fármacos, la reacción inmunológica se mantiene estable y entonces tienen que dar medicamentos que regulen esa respuesta inmunológica. Decía un maestro, cuando ustedes vean un síndrome de Stevens-Johnson en vivo y a todo color, jamás se les va a olvidar. Son lesiones muy características, no son lesiones tipo ampollas grandes, generalizadas, adoptan a veces un rojo, un color. Esta imagen que le estoy viendo en pantalla se ve roja, un rojo fuerte. Stevens-Johnson normalmente tiende a verse púrpura, morado, turgentes, y que a veces pareciera que la piel se está descamando, se quiere separar del cuerpo. Y entonces ahí es el problema, porque ahí cuando hay la necrólisis completa, el paciente se le hacen escaras grandes de pérdida de piel y pareciera que adoptara como un quemado, una persona quemada, pérdida de piel. Entonces acuérdate que cuando una persona que recibe quemaduras y pierde gran cantidad de tejido dérmico, se pierde gran cantidad del volumen sanguíneo circulante. Entonces se actúa como tal. Entonces, mande. Por ejemplo, yo leí, bueno, en la investigación, por ejemplo, los que sufren de este síndrome, cuando digamos, los internan, se van con personas de quemaduras. O sea, los internan con personas en un área de quemados, ¿no? Ajá, en el área de quemados. Sí, porque acuérdate que el área de quemados en cualquier hospital es un área altamente aséptica o higiénica. Se evita que haya... ¿Por qué? Porque acuérdate que la piel es una barrera mecánica para evitar que entren bacterias o alguna otra infección al sistema. Entonces, si están internados en un área común, el ambiente que está contaminado puede agregar una infección extra sobre a estos pacientes, ¿sale? Por eso les decía, cuando la pérdida dérmica es muy elevada, se catalogan o se engloban esos pacientes como un protocolo de un paciente quemado, y son quemaduras, o bueno, se prepara con un tipo de quemadura de tercer grado, que es decir, profunda. Entonces, el síndrome de Stevens-Johnson, les decía, es muy complicado, es una reacción tardía, entonces muchas veces, ustedes lo vieron, puede empezar desde 10 días hasta semanas después de estar en contacto con el estímulo. Hay medicamentos, les decía, que pueden causar este tipo de dermatitis alérgica. Tanto medicamentos que son colocados por vía oral, como medicamentos que son colocados sobre la piel, de manera tópica. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado, sobre todo, no tanto, o sea, sí en la administración, pero en la vigilancia de la administración adecuada, y que el paciente no tenga esos hábitos que puedan generar sensibilización del linfocito, lo que les había dicho. Entonces, los fármacos más comunes, por ejemplo, la neomicina. Sí saben, la neomicina normalmente es un antibiótico que se utiliza en soluciones oftálmicas. Es un medicamento, un antibiótico que se utiliza principalmente para infecciones del ojo, infecciones oculares. Viene en esta solución, que normalmente son soluciones de neomicina, polimicina y garamicina. Ahora, pero la neomicina también es un antibiótico que se vende de manera hasta cierto punto libre en forma de pomada.
Espérame tantito. Sí, a ver quién levantó la mano. Creo que Marisol. Ya, profe. ¿Ya? Entonces no, bájenla, porque aquí me parece que la tiene levantada. Sí, Entonces, es que, es que tengo una duda, porque en la información que busqué, acá salía que, bueno, los medicamentos que pueden causar eso, y ahí decía que eran medicamentos contra la gota. Entonces, como, ¿qué medicamento es ese o cómo es? No lo entendí. Sí, ahorita los mencionamos. El medicamento que se utiliza contra el exceso de ácido úrico que genera esta parte de la gota es una enfermedad en la cual el ácido úrico se deposita en las articulaciones, sobre todo de la rodilla y de los pies, y genera inflamación del piecito. El medicamento que se utiliza para controlar niveles elevados de ácido úrico se llama alopurinol. Alopurinol. ¿Vale? Ahora, lo que les decía, la neomicina es un medicamento, les decía, ¿no? Su principal uso y más adecuado es el de la aplicación en gotas para tratamiento de infecciones oftálmicas. En México, ya ven que México, nuestro país lindo, hermoso, encantador, que con esto de las leyes a veces no tan adecuadas, permite muchas cosas. Y entonces la neomicina se vende en forma de crema en combinación con otros medicamentos como el retinol, y es la famosa. ¿Han escuchado esa marca? Hasta ahí un spot, ¿no? ¿Cuál es? Sí, a ver, ¿quién levanta la mano? Yo, Doc. Doc, yo encontré que hay medicamentos que aún así lo tenemos incluso ya en la parte como de recomendación. Pero lo hacía como antagonismo como por ejemplo de radioterapia, como quimioterapias. Estos medicamentos, ahorita se los digo cuáles son, los que yo encontré. Son, a ver, deme un minuto. Fue fenitoína, fenobarbital, la carbamazepina, que es la que yo he escuchado más precisamente para pacientes que tienen problemas compulsivos. Y bueno, dice que pueden desencadenar en ese sitio, pues, en pacientes irradiados, exactamente en el sitio de radiación. Entonces, no sé si algo viene. Ajá, sí, pero cuando hacen los procesos de radioterapia, la radioterapia hace una afectación química local. O sea, porque la radiación se coloca en una zona en particular para tratar de limitar el tumor, o la zona de tumoración. Entonces, esa radioterapia local es la que genera la irritación, pero de esa zona en particular. Entonces, sí se vuelve una dermatitis alérgica de contacto, pero es por alteración química directa. Aquí en este caso lo que estamos hablando es por reacciones exacerbadas cuando el medicamento está en contacto con el torrente circulatorio o con células inmunológicas de la piel en particular. Entonces es diferente el mecanismo de aparición en este sentido. ¿Sale? Bueno, okay. Lo que decíamos de esta parte de la neomicina, que es un antibiótico que se vende de manera libre aquí en México en una crema que se denomina vitacilina, y que la vitacilina se ocupa pues para todo, ¿no? Hasta les dice ahí el spot, ¿no? Ah, qué buena medicina. Que si te pica un mosco, te pongas vitacilina. Que si te raspaste, te pongas vitacilina. Que si quieres hacerte una mascarilla, te pongas vitacilina. El problema de la vitacilina es el componente básico, que es la neomicina. Y este antibiótico, de manera tópica, en un inicio no te puede dar una reacción alérgica luego, sino que puede desencadenar en una reacción de hipersensibilidad tardía. Entonces, si en casa o alguno de ustedes tiende a utilizar esta crema como ungüento diario, o sea, porque hay gente, o sea, la vitacilina la puedes ocupar y si te raspaste una herida y está un tanto infectado fuera de tierra, bueno, la puedes colocar
un momento para poder evitar que haya una infección en la piel irritada. Pero si tú ocupas esta crema, esta pomada, como mascarilla y de manera cotidiana, puedes generar esta sensibilización posterior y en una de esas desarrollar un proceso de dermatitis alérgica de contacto un tanto severa. ¿Sale? Siguiente grupo fármaco que puede estar incluida, los anestésicos. Los anestésicos, ojo, pero los anestésicos cuando se llegan a ocupar de manera tópica. Sobre todo, el único anestésico que puede utilizarse de manera tópica es la benzocaína. Todos los demás, todos los demás que vimos con antelación no tienen el por qué ser utilizados de manera tópica. Todos son hechos para infiltración intramucosa. Entonces, si en algún momento tú, por ejemplo, estás manipulando un cartucho de mepivacaína sin guantes y llega a tocar el medicamento tu piel, tienes un riesgo alto de que te dé dermatitis alérgica local. Muy difícilmente te va a dar una reacción exacerbada, porque no creo que haya alguien en su sano juicio que esté todo el tiempo jugando con los cartuchos y esté jugando con el líquido anestésico. Aquí lo hablamos más como una situación de incidente o de accidente. Por eso siempre la manipulación de los cartuchos de anestesia debe ser con guantes para evitar que el líquido toque tu piel y pueda desencadenar una reacción de hipersensibilidad local. Luego, hablamos también, obviamente, de la penicilina. Acuérdate que la penicilina es un fármaco, un antibiótico que por excelencia, por la forma estructural química que tiene alta capacidad de desarrollar alergias, tanto en cualquier vía que es administrada. Pero hay veces que han cometido el error, me ha tocado ver pacientes que, por ejemplo, una ampolleta de benzilpenicilina o de penicilina cristalina, tienen una herida, se cortan y se les hace fácil abrir una ampolleta del polvo de la benzilpenicilina o de la penicilina benzatínica y se colocan el polvo sobre la piel. Eso es un error atmosférico, catastrófico, porque desarrollan hipersensibilidad cruzada a la penicilina si es que no la tenían. O sea, ellos pueden haber sido no sensibles o no alérgicos tomándola o inyectada, pero si la colocan en la piel, el riesgo de hipersensibilidad se vuelve muy, muy alto. Otro, las sulfonamidas, sobre todo aquí el trimestoprim con sulfametoxazol o el famoso Bactrim. El trimestoprim con sulfametoxazol o el Bactrim. Aquí se lo voy a poner, que es el nombre comercial más común. El Bactrim es un antibiótico bastante bueno. No lo checamos en antibiótico porque no tiene utilidad para la estomatología, pero el Bactrim es un medicamento muy eficaz para tratar infecciones de tipo respiratorias e infecciones urinarias. El problema es que el Bactrim, cuando no se toma de manera esquemática o no lo tomamos con un apego adecuado, lo que les decía, ¿no? Me duele, dan molestia para orinar, me tomo 2 Bactrim. Ya, se me quitó. No, pues que tengo tantita gripa, me tomo un Bactrim, ¿no? Hay gente, y de verdad, a mí me tocó ver que hay gente que toma el Bactrim como si tomara dulces, ¿no? Y esta es el principal medicamento, el Bactrim es el principal causante de esta situación de Steven Johnson. ¿Sí? ¿Quién levantó la mano? Yo, Cristian, doc. Okay. El Bactrim no también se funciona, doctor, para enfermedades en este caso de estomacales, alguna infección por salmonelosis o salmonela. Ajá, sí, pero para el Bactrim para infecciones gastrointestinales solamente que sea bien indicado, o sea, que realmente se compruebe que la agente causal es Shigella o salmonelosis. Para infecciones gastrointestinales infecciosas comunes no está indicado, solamente es una vez, digamos, tienes diarrea, tienes infección estomacal y se comprueba que tienes salmonela o Shigella, sí es efectivo el Bactrim. De lo contrario, y es muy difícil que te dé salmonelosis o que te dé shigellosis. Entonces, la mayoría de las infecciones gastrointestinales o las infecciones gastrointestinales infecciosas se
trata mejor con otro tipo de antibióticos. Pero bueno, sí también tiene ahí que ver, ¿sale? ¿Con los que hemos visto, como los que vimos, Doc, o son otro grupo, se puede decir? No, por ejemplo, la amoxicilina con ácido clavulánico también sirve muy bien para infecciones de vías gastrointestinales, al igual que la claritromicina. Ah, ok, gracias, Doc. La bacitracina, que es un antibiótico también que se utiliza principalmente para infecciones oftalmológicas. El cloranfenicol, bueno, el cloranfenicol es un antibiótico de antaño. Y les decía, aquí en México todavía lo encontramos en solución para ojos, en gotas oftálmicas. Pero el cloranfenicol, de hecho, tiene siglos que en Estados Unidos ya no se ocupa porque de entrada también tiene una alta probabilidad y un alto índice de generar daño hepático y de afectación en las células de la sangre, es decir, genera anemias. Pero bueno, en México todavía se sigue vendiendo este medicamento, el cloranfenicol, y en particular instancia, el cloranfenicol en crema o en ungüento aplicado puede sensibilizar a gran momento para, hasta el caso, generar este tipo de situaciones de alergia. Entonces, a ver, déjeme borrar esto. Entonces, les decía, podemos ver como sintomatología, pues algo así, ¿no? Decían ustedes, normalmente este tipo de lesiones de dermatitis alérgicas empiezan un tanto en el tórax, en el tronco, respeta un poco las partes distales, como lo son brazos o extremidades y las piernas, pero en reacciones generalizadas pues, prácticamente es en todas partes, cuero cabelludo, cara, labios, mucosa. Les decía, el maestro nos comentaba eso. El día que vean un Steven Johnson, jamás en su vida se les vuelve a olvidar. Y pues efectivamente, el día que me tocó ver un Steven Johnson, todavía cierras los ojos y lo sigues viendo cómo se ve el paciente con unas ampollas, porque no es como un paciente quemado, sino literal, el solo hecho de quererlo tocar para transportarlo, la piel se te queda en las manos, se separa. Entonces, como bien decía Karen, son pacientes que deben de ser tratados en un área altamente aséptica, en un área de quemados, y el manejo de líquidos es importante, porque ahí es donde, la prevención de infecciones secundarias es lo que hay que cuidar. Es un proceso que a veces es muy tardado, muy, muy difícil, y por el alto manejo de esteroides que se le da a los pacientes, se curan de esto, pero quedan con lesiones renales, sobre todo por el gran número de esteroides que se utilizan para tranquilizar su sistema inmunológico. ¿No? Aquí estamos viendo otro. ¿No? Les decía, como decían ahí, muy centralizado al tórax, y aquí más generalizado hacia la cara. ¿Sale? ¿Va que va? Ahora, ¿dudas hasta acá? No, Doc. No, doctor. Vale. Ahora bien, ¿qué pasa si se nos presenta una reacción de tipo alérgica en nuestros pacientes, ¿no? Los que estamos tratando nosotros presentan una reacción de alergias. Vamos a hacer un protocolo de atención inicial, ¿no? Entonces dice acá la imagen, procedimiento diagnóstico en caso de alergia a fármacos. Y acuérdate que este procedimiento diagnóstico nos va a servir para poder determinar la gravedad y cómo interactuar para poder, saber si el paciente se puede poner en peligro su vida o incluso si puede haber algunas secuelas o consecuencias y cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a actuar en favor. Entonces, primero que nada, y dice aquí, obtener los antecedentes completos de la reacción, que va a incluir, dice acá, tiempo de evolución, ¿te acuerdas? De acuerdo al tiempo de evolución, ¿cómo son las reacciones de sensibilidad? Son 3 tipos. ¿Las qué? Las inmediatas, las aceleradas y las tardías. Vale. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es en qué tiempo apareció
esta reacción de hipersensibilidad. ¿Sale? Luego, dice aquí, relación temporal con el uso del fármaco sospechoso, sospechado. O sea, primero determinar que realmente sea una reacción de hipersensibilidad al fármaco y en qué tiempo lo está tomando. Porque, por ejemplo, pacientes con polifarmacia, ¿no? Si él ya está tomando algún fármaco o es nuestro paciente, es de estos que les decía, ¿no? Que les encanta tomar por cualquier situación alguna pastilla, algún medicamento en alguna situación, ¿sale? Esto puede generar a que ese fármaco que ya estaba tomando es el que desarrolló el alergeno, el que ustedes le están dando. O dos, qué tiempo lo está tomando el fármaco que ustedes le dieron para poder determinar si está inmiscuido en esto. O también determinar si pudo haber sido algún alimento. Les decía, en las reacciones de hipersensibilidad, aquí lo estamos enfocando a los fármacos. Una reacción de hipersensibilidad puede ser por un agente biológico o también por un agente, en este caso, alimentario. Hay alimentos que por sí mismos generan también tienen una propensión a desarrollar alteraciones de reacciones inmunológicas. Por ejemplo, el chocolate, el plátano, la fresa, la naranja, el huevo, el pescado, por sí mismo tienen moléculas que son capaces de desencadenar respuestas inmunológicas. Si ustedes saben, cuando un bebé está en crecimiento, antes de que cumpla el año, la recomendación de todos los pediatras, todos los médicos, es no brindar este tipo de alimentos. El bebé no se le da chocolate, no se le da fresa, no se le da plátano, naranja, huevo o pescado, porque pudieran desencadenar una respuesta inmunológica en el bebé. ¿Qué pasó, Marisol? No, nada, Doc. Entonces baja la manita, porque me pareció que la levantaste. Me pareció, digo, a lo mejor quiere hablar. ¿Sale? Entonces, ya nosotros como adultos también, en algún momento, el hecho de que tú hayas probado, por ejemplo, los mariscos, camarones, no quiere decir que no vayas a hacer una reacción alérgica. Hay veces cuando los fármacos, estos medicamentos, estos alimentos, perdón, están ya mejor un poco en vías de descomposición o fermentados, o tu sistema inmunológico no estuvo al momento para soportarlo, puedes desencadenar una reacción alérgica al consumir estos alimentos. Entonces, cuando dicen, es que se intoxicó por comer camarones, es una reacción alérgica, no una intoxicación. Entonces, lo que les decía, debemos hacer esa relación primero entre el tiempo y la relación temporal con el uso del fármaco, o si pudo haber sido algún otro alimento el que esté ahí generalizando. Ahora, aquí, ojo, las evaluaciones tienen que ser rápidas, ¿no? Si la situación es inmediata, pues seguramente es una situación de un fármaco que o la administramos en el consultorio o se lo acabamos de brindar al paciente como parte de su receta. Luego dice, elaborar una lista de todos los medicamentos utilizados en la actualidad y clasificarlos de acuerdo con propensión conocida a la alergia. Esto sobre todo lo que les decía, en pacientes que son polifarmacias, pacientes que toman mucha cantidad de medicamentos, es importante que en la historia clínica ustedes lo tengan bien estadificado qué fármacos toman. Y esos fármacos, algunos, puede estar dentro de esa lista, alguno de ellos puede tener una propensión más elevada a generar alergia. O que alguno de esos fármacos, al estar en contacto con un fármaco que ustedes dieron, pueda hacer sinergia y desencadenar la alergia. ¿Sale? Esto es importante. Antecedentes de relación previa en el paciente. ¿Y esto dónde lo ubican? Forzosamente en la historia clínica. Y es algo que deben de tener muy en cuenta. Y acuérdate, primero, indagarlo, investigarlo. Y entonces, muchas veces cuando nosotros hacemos, y eso lo están viendo en métodos semiológicos, pero la elaboración de la historia clínica, siempre les he dicho, cuando nosotros nos referimos y hablamos a nuestro paciente, tenemos que utilizar un lenguaje coloquial y un lenguaje adecuado que el paciente nos pueda comprender adecuadamente. Muchas veces nosotros ni manejamos esos términos a conciencia y entonces le hablas al paciente con los términos que dice la historia clínica, ¿no? Ha tenido epistaxis, amenorrea, cialorrea y todo lo demás
Entonces el paciente te dice no, 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 y todo no, pero no porque no lo haya tenido, sino porque no te entiende. ¿Sale? Y entonces tú tienes que ser muy puntual en preguntar en este apartado sobre si el paciente ha tenido alguna reacción de tipo alérgica. Entonces tú le dices, ¿has sido alérgico a algún medicamento? Y tú, pues así de, idea, ¿no? A lo mejor no sabe. Pareciera un término común para nosotros, pero a lo mejor muchos pacientes no saben identificar que es una reacción alérgica. En cambio, si tú le dices, ¿alguna vez que le han aplicado algún medicamento, le han salido ronchas, se le ha inflamado la cara, se le ha dormido la lengua, se le ha inflamado la cara, ha sentido dificultad para respirar? Tú sabes que esos son síntomas de una reacción alérgica, tanto leve como exagerada. Tú ya te ve el paciente, no, sí, fíjese que me tomé hace como 20 años una pastilla de eritromicina y me salieron ronchas en la cara. ¿Sale? Ahora, entonces indagar muy bien en la historia clínica este tipo de procesos, pero también ante la duda, tomarlo como cierto. O sea, si el paciente te dice, no, pues creo que hace algún tiempo tomé penicilina y creo me dieron unos granitos, pero no estoy seguro. Bueno, paciente, ¿ha vuelto a tomar penicilina? No, pues por lo mismo mejor no la he tomado. Perfecto, entonces, aunque no tengamos certeza, es mejor tomarlo como verdadero que pueda ser alérgico a que nosotros demos un fármaco y le salga lo contrario, ¿no? ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Luego, dice punto 3, clasificar la reacción de acuerdo a su tendencia. Bueno, esta puede ser un tanto compleja por la situación de urgencia. Esto tal vez tendría que ser una vez después pasado el evento, estadificar e indagar. ¿Por qué? Porque es importante para que el paciente, para dos cosas. Uno, para que nosotros lo que tengamos en el expediente, y dos, para que después de que lo volvamos a tratar podamos estar atentos y antecediendo de que no haya ningún problema similar. Y dos, pues también para que el paciente sepa su condición y él pueda informar si es que se trata médicamente con algún otro profesional. ¿Qué vamos a entender? Bueno, si la reacción fue inmunológica o farmacológica. Estas, pues tienden a ser complicadas porque se requieren estudios a profundidad y normalmente lo tienen que hacer médicos especialistas como son los inmunólogos. ¿Sale? Lo que nosotros sí podíamos indagar y tener en cuenta es que si el fármaco que nosotros brindamos es ya conocido que algún fármaco puede ser causante de una reacción de hipersensibilidad, no. Le administré penicilina y yo sé que de por sí la penicilina tiene un alto índice de probabilidad de generar respuesta alérgica, pues entonces puedo entender que la respuesta de hipersensibilidad que presentó mi paciente fue de índole farmacológico. En cambio, mi paciente tiene artritis reumatoide y entonces sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad que tiene que ver con alteración, que tiene una alteración de del sistema inmunológico per se en este paciente. Entonces, tal vez, si el paciente tiene esta enfermedad inmunológica, de asma, puede ser que interaccionó con el fármaco de esa manera especial y desencadenó la reacción de hipersensibilidad. Entonces, la base puede ser inmunológica. Entonces, la podemos determinar con la información que tengamos. Si la podemos clasificar, es buena, adelante, les digo, para utilidad clínica para ustedes, para el paciente e incluso para alguien más que vaya a tratar a este paciente en particular. Lo que sí es importante que nosotros sepamos es esto, la interacción fármaco-fármaco y las reacciones tóxicas. Recuerda, te decía, que en pacientes con polifarmacia que toman gran cantidad de fármacos para despertar, para dormir, para caminar, para todo, no. Para gente que puede tomar hasta 10 pastillas en un día. Lo indicado nosotros es entonces indagar que si estos fármacos que está tomando el paciente, alguno de ellos puede interaccionar con algún fármaco que yo le voy a brindar. Y entonces puede ser, porque también puede pasar,
uno de los casos es que yo no investigué en una parte inicial, entonces no investigué esta zona, yo mandé este medicamento, le dio la reacción alérgica, después me doy cuenta, indago que el fármaco A que tomaba el paciente interaccionó con el fármaco B que yo le di y pues yo ni tenía enterado, ¿no? Entonces, lo ideal, les digo, siempre estas interacciones las tenemos que tener en conciencia siempre nosotros, y si no tenemos ese conocimiento, pues sí, indagar en tiempo y forma antes de nosotros prescribir un fármaco. Por eso la importancia, decía, repito, la historia clínica como herramienta fundamental. Asimismo, también entender que esa reacción que presentó el paciente pudo haber sido no una reacción alérgica, sino una reacción tóxica. Y te recuerdo que en la información clínica técnica de cualquier fármaco viene un apartado que habla sobre las reacciones tóxicas más frecuentes que puede presentar un paciente. ¿Sale? Acuérdate que cuando se prueba un fármaco en las fases 3 de desarrollo farmacológico, uno de los rubros a evaluar es qué tanto porcentaje de esos pacientes pudo presentar no una reacción benéfica, sino una reacción ni siquiera adversa, sino una reacción de tipo tóxica, agresiva para su vida. Entonces, normalmente te decía, en todos los fármacos puede haber un pequeñísimo porcentaje de pacientes que reaccionen de manera tóxica a un fármaco. Obviamente, cuando hacen un proceso de evaluación fase 3 clínica, aunque estudien a 50,000 personas, y solamente una de 50,000 presentó una reacción tóxica, bueno, pueden decir que es seguro el fármaco y lo sacan a la venta. Pero cuando ya está en la venta, en la fase 4, pues puede haber que en una población en particular se presenten más pacientes como ese uno de los 50,000 que tuvo reacción tóxica. Entonces, hay que saber discernir si la reacción fue alérgica o fue una reacción tóxica que ya estaba prevista en la literatura farmacológica. ¿Sale? Y finalmente, las más raras son las reacciones idiosincráticas o por intolerancia. Hay pacientes que no tienen ningún antecedente de esto, y simplemente por situaciones especiales de su sistema reaccionan de manera exagerada o a una respuesta inmune alérgica a este fármaco, ¿sale? Y acuérdate que cuando se dan reacciones tóxicas y reacciones idiosincráticas de intolerancia, es nuestra obligación como personal de la salud informar a la Comisión de Farmacovigilancia de la COFEPRIS sobre estas situaciones para hacer un monitoreo de estas situaciones, tanto en pacientes como de el fármaco. Ay, esto me cansé. ¿Alguna duda hasta acá? No, doctor. No, doctor. No, doctor. Vale. Ok. Entonces dice el apartado 4, si la etiología es más probable que sea inmunitaria, entonces la vamos a clasificar de acuerdo al mecanismo sospechado. Entonces tú vas a poner en tu expediente clínico. Marisol, mi paciente Marisol, tuvo una respuesta de hipersensibilidad a la penicilina, seguramente de origen inmunológico, mediado por un mecanismo de tipo, reacción de hipersensibilidad tipo 1, ¿no? O tipo 2, tipo 3 o tipo 4. ¿Sale? Luego, dice aquí, realizar las pruebas apropiadas de acuerdo con el mecanismo sospechado. Este apartado 5 en particular, lo tiene que hacer forzosamente el alergólogo o el inmunólogo. Y ahorita veremos por qué es importante realizar este tipo de pruebas de acuerdo al mecanismo sospechado, que pueden ser pruebas in vitro, es decir, se toma una muestra de la sangre del paciente y se hace la prueba, digamos, en una reacción de antígeno-anticuerpo en laboratorio, o se hacen las dichosas pruebas dosis respuestas, que son pruebas cutáneas. Se le pone al paciente una dosis muy, muy pequeñita de ese fármaco en su piel y se ve de manera local si desarrolla la respuesta de hipersensibilidad. Les diré, más adelante les diré por qué es importante en algunos pacientes realizar este tipo de pruebas y cuál es la utilidad clínica, ¿sale? Bueno,
Aquí, bueno, aquí, el más adelante viene ahorita. Hay veces que, por ejemplo, nuestro paciente recibe un fármaco que es el óptimo para su tratamiento, que a veces, o sea, no hay otro fármaco, o sea, tiene este padecimiento en particular y requiere este tratamiento en particular. Y una de dos, al momento de la primera vez de administrárselo, reacciona con una sensación de hipersensibilidad. O dos, el paciente está tomando este tratamiento ya de manera crónica, genera una sensibilización de sus linfocitos y desarrolla una reacción de hipersensibilidad. Entonces les decía, no hay otra opción alternativa para esta medicación o es necesario que el paciente tome ese medicamento. Existe un proceso apropiado de desensibilización. Este proceso de desensibilización lo hace el alergólogo o el inmunólogo. Lo que se busca es que el paciente ya no tenga esa sensibilidad o esa alergia al fármaco en particular. Entonces, aquí está lo que les decía, ¿no? La desensibilización rápida de un fármaco se puede indicar en pacientes con alergia confirmada, pero para la cual no existe la posibilidad de un tratamiento alternativo satisfactorio. Ahorita le regreso, si no me van a regañar. Y ya sé que me van a regañar. Ahí está, para que puedan escribir con calma. Me dicen cuando le pueda. Doctor. Ya lo sé, a veces me dicen cuando le pueda cambiar. Listo, doctor, gracias. Va que va. Va que va. Entonces, Ajá. Entonces, ¿cómo se hace el proceso de desensibilización? Pues bueno, se generan aptenos univalentes que suenan a la superficie de IgE sin producir uniones cruzadas. Es decir, a fin de cuentas, lo que hace el inmunólogo es, como se dice vulgarmente y coloquialmente, se hacen vacunas, ¿no? ¿No han escuchado? Algunas personas que pueden ser, y esta desensibilización se hace para todo, ¿no? Personas que son muy sensibles al pelo del perro, entonces, y el señor pues el paciente quiere tener perritos a fuerza, pues con el inmunólogo se pueden hacer vacunas de desensibilización. Entonces, lo que hacen es moléculas pequeñas, ¿no? Aptenos univalentes. ¿Por qué se llaman univalentes? Quiere decir que se pueden unir a la superficie de las inmunoglobulinas, pero no las activan al 100%. Entonces, se generan anticuerpos no exagerados o anticuerpos no reactivos contra, en este caso, el fármaco en particular. Entonces dice, una vez que los anticuerpos IgE, que ya han sido producidos por esta unión con el apteno, ¿sí? Que se unen a los mastocitos, se encuentran saturados con el apteno,
el mastocito permanece refractario. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a responder a exposiciones posteriores al fármaco y así no sufre de granulación. Si ya no hay degranulación, ya no hay histamina, y si no hay histamina, no hay proceso inflamatorio. ¿Sale? Entonces, este es un proceso hasta cierto punto un tanto sencillo, si lo quieren ver. No es tan complejo, pero sí lo tiene que hacer forzosamente el inmunólogo o el alergólogo, y el paciente se tiene que, y a veces esta desensibilización, el problema de estas es que no es perdurable. O sea, si tú requieres tomar amoxicilina forzosamente y es el único medicamento que te va a hacer y eres alérgico, vas a la desensibilización, y la desensibilización solo te dura mediante, o la dejan la efectividad mediante estás en tratamiento. Una vez que te quitan el tratamiento del medicamento, la desensibilización tiende a quitarse. Entonces después te tomas una amoxicilina y te puede dar otra vez la alergia. ¿Sale? Entonces, pero son procesos bastante buenos, son procesos bastante efectivos y muy útiles para poder generar que los pacientes, en algunos casos, dependiendo del antígeno, por ejemplo, lo que les decía en el pacientes que son alérgicos hasta respirar, ¿no? El polvo y todo lo demás, este tipo de vacunas tienden a ser más efectivas porque los aptenos son un tanto más perdurables. No así la de los fármacos, porque son sustancias moleculares de muy bajo peso molecular. ¿Alguna duda al respecto? Doc, ¿y esa prueba se hace en un laboratorio? Bueno, ¿te la dan en un laboratorio? No, normalmente este tipo de sensibilizaciones y de pruebas, bueno, las aplicaciones y las pruebas de sensibilización normalmente las hacen en el consultorio, con el alergólogo o en el inmunólogo. O sea, normalmente este tipo de pruebas que eres alérgica a algún medicamento no te lo hacen en un laboratorio en particular, normalmente se hace en consultorio, porque el médico, el alergólogo, el inmunólogo, de acuerdo a tu historia clínica, orienta hacia dónde puede hacer este tipo de pruebas y cuáles serían los antígenos a los que tú serías alérgica. Entonces, si necesita, digo, se hacen tranquilamente en el consultorio. Entonces, si eres alguien de la familia que está en esta situación, lo correcto es llevarlo con el médico y no hay ningún problema. Lo hacen tranquilamente. ¿Qué pasó, Liz? Bueno, las vacunas, ¿durante qué tiempo se administran? Pues te digo, acuérdate que aquí estamos hablando de vacunas cuando eres alérgica a alguna situación, no las vacunas que estamos hablando, las vacunas que conocemos para prevenir alguna enfermedad. No, sí, esas me refiero. Estas vacunas, te digo que depende el tipo de antígeno. O sea, por ejemplo, en el caso de los fármacos, el antígeno, como el fármaco es una molécula de muy bajo peso molecular, la desensibilización tiende a no ser perdurable. ¿Qué quiere decir? Que mientras te estén colocando te están dando el tratamiento del medicamento que requieres, te ponen la vacuna y entonces ahí va habiendo desensibilización momentánea. Te dejan de poner la aplicación de la vacuna y ya regresas o sea, ya vuelves a ser sensible o alérgico. Hay algunos antígenos de otra índole, por ejemplo, si es alérgica al polvo, al polen, al pelo de algún animal, etc. Hay antígenos que pueden ser más perdurables y con una sola ronda de vacunas puede ser sencillo que tengas ya desensibilización completa o que puedas necesitar refuerzos cada X tiempo. Por eso te digo que eso lo determina el inmunólogo en particular para indagar primero a qué eres alérgico y sobre todo qué tipo de vacuna te puede hacer y qué tantos refuerzos necesitas para poder, ¿no? Porque a veces también las vacunas, pues no eres alérgica al polen de las plantas y pues te pones muy mal, te da rinitis, hasta te salen granos, ojos llorosos, y a lo mejor la vacuna no te quita al 100% los síntomas, pero te los hace más llevaderos, ¿no? Por eso la evaluación debe de ser muy individualizada. Gracias, doctor.
Dale, Liz. Vale, continuamos. Lo que les decía es un proceso activo, pero que en la mayoría de los casos tiende a ser reversible. ¿Sale? Y por lo que es necesario el aplicar la terapia desensibilizante mientras dure el tratamiento. Te digo esto dependiendo del antígeno y depende de la situación, lo determina el médico. Me avisan cuando le pueda cambiar para que no me regañen. Ya, doctor. No, Va que va. tantito. Todavía no. Entonces, lo siguiente que vamos a platicar Profe, ¿le y puede es... regresar, por favor? Claro, claro. Por ahí, vean, estuve ya estos días subiendo la mayoría de todos los videos que hacían falta. Entonces, bueno, si alguno tiene o ha sido a ver los videitos, le pido por favor que cheque. No sé si hay continuidad, porque creo que hubo uno donde se nos cortó, no me recuerdo bien. Pero pues es que yo también ya tengo una biblioteca muy amplia, como grabo videos de esta clase, de los demás grupos, pues tengo un chorro, ya me ando perdiendo. Entonces, si alguno de ustedes ha utilizado la plataforma para ver los videos, le pido que pueda ver si me falta alguno por subir o falta alguna continuidad en la temática para que vayan en orden, ¿vale? Entonces, siguiente apartado que vamos a platicar es alergia a fármacos específicos. ¿Sale? Un poquito identificar algunos fármacos en particular que son los que más utilizan ustedes. ¿Vale, vale? Y bueno, pues empezamos. Alergia a fármacos específicos. Primero, ¿no? Los antibióticos betalactámicos, es decir, todas las familias de las penicilinas, son los que más comúnmente causan hipersensibilidad. Acuérdate, per se, el anillo betalactámico tiene alta predilección y alta probabilidad de interactuar con las proteínas de transporte y ser reconocido como un apteno. Entonces, hay una incidencia, aquí, ojo, a lo mejor pareciera una ventana un poco muy grande. Dice una incidencia desde el 0.7 hasta el 8% de los pacientes que reciben betalactámicos pueden desarrollar un proceso de hipersensibilidad. Decía un maestro, mientras haya un 1% o menos de 1%, pero hay una probabilidad de que se presente, pues hay que estar atentos. Y aquí lo que les decía, el problema de los antibióticos betalactámicos es, primero, si el paciente nunca ha estado en contacto con un antibiótico betalactámico y se lo vas a proporcionar, tiene un alto riesgo de probabilidad de generar reacción alérgica. Esto no quiere decir que tengamos miedo para aplicarlo, no. Lo que tenemos que estar al pendiente es informar al paciente que puede desarrollar este tipo de sintomatología y que si la desarrolla por ser un medicamento nuevo en el que está en contacto, informe de manera oportuna a nosotros para que podamos darle el tratamiento adecuado. ¿Sale? Ahora, algunos pacientes que ya han tomado penicilinas o betalactámicos antaño, con antelación, si en alguna situación ellos, que también no te lo van a decir, no siguieron adecuadamente los esquemas terapéuticos, ¿sale? No los concluyeron, también tienen una posibilidad de que ahora
aunque esa vez que lo tomaron no les dio reacción alérgica, ahora tú que te lo vas a dar, tiene también una posibilidad, porque acuérdate que pudieron haber quedado sensibilizados sus linfocitos, ¿sale? Entonces, cuando ustedes prescriban penicilina, amoxicilina o cefalosporinas, aunque el paciente les diga que no es alérgico o que ya ha tomado penicilina y no le ha pasado nada, sí deben de tenerle que informar que aunque ya estuvieron en contacto con el fármaco, puede haber una posibilidad de que genere ronchas, comezón, inflamación de la lengua, inflamación de la cara, los síntomas que vimos, y que si se presentan, les avisen a ustedes, ¿vale? Dice, las reacciones anafilácticas, que son las más complicadas, acuérdate, las reacciones de hipersensibilidad son las más, digamos, molestas, pero que no ponen en peligro la vida del paciente. 0.7 a 8%. Las reacciones anafilácticas, es decir, reacciones que pueden afectar varios órganos y pueden poner en peligro la vida del paciente, son aproximadamente de 1 a 5 por cada 10.000 esquemas terapéuticos. O sea, algo así como 0.001% de probabilidad. Pero como les digo y les repito, decía mi maestro, mientras no estemos al 100% seguros, debemos de estar preparados para que pueda pasar. Y les digo esto porque muchas veces dicen, no, pues es que yo le di penicilina, pero él me dijo que no era alérgico. Yo le di amoxicilina y me dijo que no era alérgico. Y lo orientan a que no dice, bueno, ¿qué pasó ahí, no? Cuando la realidad es, ¿qué es esa? O sea, estos fármacos por sí mismos tienen esta capacidad, entonces hay que estar alertas y pendientes de que puedan desencadenar una reacción de hipersensibilidad, aunque ya haya un antecedente de haberlo consumido y que no haya ningún problema. ¿Me avisan, por favor, cuando le podamos cambiar? ¿Qué, doctor? ¿Sale? Ok. Bueno, esto es lo que ya... La anestesia general. Ustedes dirán, ¿a poco yo voy a usar anestesia general? Sí, sobre todo cuando tengan que ver en pacientes pediátricos, sobre todo aquí, bueno, hablamos de la anestesia general como tal, la utilizan ustedes en cuestiones de alta especialidad. Cirugía maxilofacial, odontopediatría o rehabilitación, en odontopediatría y rehabilitación, cuando los pacientes no son cooperadores, por ejemplo, en pediatría, niños muy pequeñitos, ¿no? De 3 años, 2 años, que son berrinchudos, patalean, muerden, mordisquean, escupen y todo lo demás, se ponen bien trolls, y que, por ejemplo, tienen la boca muy afectada, entonces se ocupa un proceso de anestesia o sedación general para que en una sola intención, vámonos todo, ¿no? Para que también no les afecte a ustedes, los estén mordiendo y el niño pues también no tenga traumas en este sentido, ¿no? En la rehabilitación, sobre todo en pacientes que pues a veces tienen alguna discapacidad o alguna situación motriz o situación en particular que les impide trabajar adecuadamente, se hace una sedación general o una anestesia general para poder trabajar rápidamente, ¿no? Entonces, en la licenciatura no van a ocupar la anestesia general, pero sí, a lo mejor si a alguno de ustedes les toca trabajar en un ambiente hospitalario de servicio social o cuando realicen en un futuro alguna alta especialidad, sobre todo en pediatría o en cirugía, pues la van a ocupar. Y la anestesia general también es un fármaco que lamentablemente tiene una alta posibilidad de producir hipersensibilidad severa y que el principal efecto de esta hipersensibilidad severa del anestésico general es una broncoconstricción generalizada.
porque es decir, que los bronquios se cierran y el paciente no pueda respirar adecuadamente, o hay hipoxia o anoxia. Y este tipo de hipersensibilidad de la anestesia general se da porque están mediadas por, la mayoría por inmunoglobulina E. Acuérdate que la inmunoglobulina E pues, es la más inmunoglobulina más canija metida en esta parte de la hipersensibilidad. ¿Vale? Entonces, la prevalencia de anafilaxia y reacciones anafilactoides durante la administración de la anestesia es aproximadamente entre 1 a 3.500 procedimientos y alrededor del 50-60% son alérgicas. Es decir, que son dependiendo del paciente. El otro 40% tiene que ver por el medicamento en sí, o sea, el medicamento de anestesia general por sí solo produce o tiene capacidad de producir alergia. Entonces, por eso cuando, por ejemplo, los van a operar, si algunos de ustedes los han operado, una de las valoraciones que les hacen es el anestesiólogo, ¿no? O si han operado algún familiar suyo y ustedes están al pendiente, para que lo operen, debe de tener una valoración anestésica, ¿no? El anestesiólogo va y valora el riesgo de que ustedes tengan una reacción alérgica al momento de que les pongan la anestesia general. Y de hecho, se tiene que firmar un consentimiento muy, bueno, informado y muy especializado, en el que el familiar responsable acepta los riesgos de que al paciente se le coloque este tipo de anestésicos, porque por sí mismo el anestésico genera, y si el paciente tiene reacción, pues entonces se puede poner ahí un poco riesgoso el asunto, ¿no? Digo, el procedimiento es el riesgo hasta cierto punto es un poquito bajo, pero pues no exime de. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Puedo avanzar? Sí, doctor. A los anestésicos locales, recuerda, y aquí no confundamos, ojo, los anestésicos locales, acuérdate, son los que ustedes prácticamente su pan suyo de cada día, prácticamente un 90% de los pacientes lo van a utilizar, que bueno, ahora con las nuevas teorías de la estomatología mínimamente invasiva, bueno, dice que entre menos anestésico ocupen, pues es mejor, pero la realidad es que cuando ustedes están empezando, si les toca un paciente que es un tanto aprensivo, pues es mejor colocarle el anestésico. Entonces ocupan mucho anestésico local ustedes. Dice aquí, son poco frecuentes, y ojo, acuérdate, no confundir una reacción tóxica por mala administración del anestésico a una reacción de hipersensibilidad provocada por el anestésico. Las reacciones tóxicas que ustedes pueden generar por el anestésico tiene que ver por la cantidad que están administrando, acuérdate, que veamos una cantidad máxima de cartuchos por kilo de peso, o porque pueda alcanzar este fármaco, este medicamento anestésico, el torrente circulatorio. Acuérdate que decíamos que no importa la cantidad, pero si tú lo administras directamente en una arteria, en una vena, el riesgo de una reacción tóxica es más elevada. Si tú le colocas 7 cartuchos a un paciente de 50 kilos, pues la reacción tóxica es más evidente. La reacción alérgica o de hipersensibilidad es diferente, es decir, que con una mínima cantidad, o sea, tú colocas un solo cartuchito, el paciente pueda tener alergia, es diferente. Dice aquí, son poco frecuentes, o sea, prácticamente no lo son, y la mayoría de las veces cuando se presentan tienden a ser reacciones de tipo inmediata. Es decir, tú lo colocas el anestésico a tu pacientito y luego te va a decir el de la lengua gorda, doctor, como que se me está hinchando la cara, o empieza a aparecer el rash o el salpullido en el tórax, ¿vale? Entonces, prácticamente las reacciones anestésicos locales son inmediatas, ¿sale? Después de la aplicación. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No. ¿No? ¿Seguros? Hablen ahora.
callen para siempre y arrepiéntanse en el examen, ya lo saben. Bueno, entonces, hasta aquí le vamos a dejar para que la siguiente clase ya nos empezamos a platicar entre lo que es las reacciones más complicadas, las reacciones más complejas que tienen que ver con lo que se puede presentar en el consultorio y que puede ocasionar una verdadera situación de urgencia y de peligro en nuestros pacientes. Entonces, de tarea, por favor, necesito que investiguen en su libreta. Entonces, de tarea, por favor, quiero que investiguen en su libreta la diferencia